Shazam es la más reciente película del universo cinematográfico de DC. Esta es protagonizada por Zachary Levi, quien interpreta a un héroe que de repente no es tan conocido como Batman y Superman, pero que precisamente por eso creo que le permite interpretar a un personaje un poquito más divertido, un poquito más ligero que en las películas un poco más oscuras que hemos tenido de este universo. Obviamente no estoy tomando en cuenta la película de la Ley de la Justicia, no solamente porque fue una gran decepción, sino también porque con toda la información que ha salido sobre el desarrollo de esa película, creo que ya la mayor parte de gente sabemos que no se trata de una representación muy fidedigna de la visión que tenían para esa historia. Lo que está tratando de hacer Zack Snyder, incluso desde la época de Hombre de Acero, es algo muy distinto a lo que al final obtuvimos con la película de la Ley de la Justicia, especialmente gracias a la intervención de Joss Whedon. Entonces, muy fuera de todos esos intentos fallidos y de esta visión que había empezado de una manera muy realista y oscura y que terminó siendo tergiversada para una película que creo yo le funcionó a muy pocas personas, tenemos una suerte de borrón y cuenta nueva con Shazam, porque es una película con una identidad y un estilo muy distinto a lo que hemos estado viendo en películas anteriores de este universo de DC. Incluso la película no comienza con esta intro que mucha gente decía que se parece un poquito a lo que está haciendo Marvel con sus películas, con todos los héroes de DC, lo cual creo que llevó a bastante gente a pensar que no pertenecía a este universo, pero sí lo es, solamente que no tiene referencias tan obvias a las películas anteriores. Pero igual se desarrolla en un universo donde sí existe Superman, donde sí existe Batman, donde sí existe Aquaman, pero no hay presencia de los actores que hemos visto en esas películas. Y creo que esto es mejor porque Shazam sí se siente como una identidad aparte. Es una película mucho más ligera, mucho más divertida, mucho más hilarante, mucho más enfocada en la comedia, con muchos homenajes a películas como Big, aquel clásico protagonizado por Tom Hanks, y que no se siente necesariamente como una continuación de lo que había estado haciendo Zack Snyder e incluso lo que habían estado haciendo Patty Jenkins con Wonder Woman, sino algo un poquito más enfocado a un público familiar, pero que precisamente se siente único, se siente refrescante gracias a ese cambio, pues, ¿no? La premisa de la película es intrigante y creo que es algo que no hemos visto en el género, ¿no? Básicamente tenemos a este chico llamado Billy Batson, que es alguien que no tiene familia, que fue abandonado por su madre o perdido por su madre años atrás, que ha dedicado una gran porción de su vida tratando de buscar a su mamá, ¿no? A pesar de que un montón de otras familias han tratado de adoptarlo, pero él siempre se ha ido a estas casas, hasta que al final llega a esta casa manejada por una pareja muy bondadosa, en donde se hace amigo de Freddy, que es este chico inválido, bueno, inválido, ¿no? Sino que tiene como que una muleta, ¿no? Y una pierna que no funciona muy bien, que es recontra fanático de los cómics y de los superhéroes y de Batman y de Superman y de toda esta gente, ¿no? Entonces veo que empieza a entablar esta amistad un poco cercana con el chico, a pesar de que él como que medio que está tratando de separarse precisamente porque él considera que ninguna familia nueva que haya a obtener es su verdadera familia, sino que está muy obsesionado con encontrar a su mamá. Pero dentro de todo este contexto es que es llamado por el mago Shazam, interpretado por Jimmy Hudson, quien curiosamente también aparece en una película de Capitana Marvel. Bacán por él. Aparentemente no tiene ningún problema en cruzar ni venir entre universos. Y es él quien le dice que es la persona que ha sido elegida como campeón para obtener sus poderes. Y es así como con solamente decir la palabra Shazam, Billy, que es un chico de 14, casi 15 años, se convierte en un adulto, interpretado por Zachary Levi, y en un superhéroe con un uniforme bastante llamativo y colorido, pero que tiene poderes como invencibilidad, como super velocidad, como vuelo, al menos después de un rato, ¿no? Y básicamente la película se desarrolla como uno pensaría que este tipo de situación se desarrollaría si es que de verdad fuera protagonizada por un adolescente. Pues no se comporta como un superhéroe, empieza a hacer tonterías, le recarga sus teléfonos a la gente, por ahí que tiene un par de asaltos, pero nada muy grande, hasta que evidentemente se ve obligado a enfrentarse a este supervillano que está obsesionado con obtener los poderes de Shazam, y que es un poquito cliché, pero me parece que está muy bien interpretado por Mark Strong. Entonces sí, Shazam tiene un montón de aspectos y un montón de características que de repente podrían considerarse como muy típicas de una película de superhéroes, pero acá básicamente son interpretadas de manera mucho más refrescante, mucho más ligera y mucho más familiar. Familiar en el sentido no de que se siente conocido, sino que es más actor para familias. A pesar de que sí tiene un par de momentos un poquito intensos, especialmente cuando un demonio le come la cabeza a un pata. Son esos momentitos en donde dices, pucha, ¿qué pasó acá? Y te das cuenta que el director David Sandberg tiene un buen background en el cine de terror y dices, ah, bueno, tiene sentido. Pero fuera de esos momentos creo que es una película que es un poquito más apta
para niños, de repente no tan pequeños, pero sí para niños, ¿no? No como Batman vs Superman, por ejemplo, que a pesar de que no soy un hater, sí considero que es una película increíblemente deprimente, es bien oscura. Esto de acá yo diría que en términos de tono es un poquito más parecido a lo que ha estado haciendo Marvel, ¿no? Especialmente con películas como Spider-Man Homecoming, por ejemplo, ¿no? Un poquito más enfocado en un público menor, pero que igual puede ser disfrutado por grandes y chicos, pues no es una película que se siente infantil. Y otra cosa que también hace que Shazam sea tan refrescante es el hecho de que tiene una ideología o temas que son muy distintos a lo que usualmente uno ve en películas de superhéroes. Muchas veces, y eso es algo que se generó a través de una discusión que tuve después de la película, ¿no? Una conversación muy interesante. Usualmente en este tipo de películas el héroe es, en vale de redundancia, el héroe de su propia historia, ¿no? Está atravesando este viaje del héroe, o sea, como que el conflicto siempre está centrado en él, siempre es un conflicto de opuestos, siempre es una cuestión un poquito más interior, con ciertos aspectos un poquito más exteriores, ¿no? En este caso es interesante porque es una cuestión un poquito más relacionada no solamente a sus propios intereses, sino a los intereses de otras personas y cómo él puede afectar a otras personas, ¿no? Eso me pareció bien interesante en el sentido de que, por ejemplo, y esto lo hace sonar un poquito parecido a lo que diría Vin Diesel en Rápidos y Furiosos, pero se da cuenta que en la familia con la que uno nace no es necesariamente la mejor familia que uno puede tener. Obviamente esto es parte del arco del personaje de Billy, ¿no? Cuando se va dando cuenta que de repente su nueva familia, a pesar de que recién la está obteniendo a los 14 años, de repente es un poquito más valiosa que la mamá, que lo dejó perderse cuando era mucho más pequeño. Está bastante relacionado en términos de cómo en la película básicamente te dan a entender que él solo no es necesariamente quien tiene que resolver todos los problemas, sino que también puede obtener ayuda de otras personas, ¿no? Entonces creo que sí es una jornada un poquito menos egocéntrica, ¿no? que en otras historias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, Batman siempre tiene sus propios demonios interiores y siempre está pensando en él mismo, en sus papás muertos, en todo lo que tenga que ver con él mismo. Superman es un poquito menos oscuro, aunque la versión de Hombre de Acero también era bastante oscura, y también piensa en su mamá, en su papá fallecido, en su planeta, en su gente. Todo es una vaina bien egocéntrica, ¿no? Lo cual no está mal, pero sí hace que de repente algunas de estas películas se sientan un poquito más similares las unas con las otras, mientras acá tienes un concepto, creo yo, una ideología un poquito distinta, que honestamente me vaciló bastante, ¿no? Y le da bastante valor no solamente a los viajes que tienen estos héroes relacionados a sus propios conflictos y sus propios problemas, sino también a cómo se relacionan con otros personajes y cómo deben aprender a aceptar de que de repente no todo está centrado en el mismo, sino que también tiene que mencionar en los demás, ¿no? Es una persona interesante. En términos de actuaciones, la película también está muy bien. Zachary Levi es muy carismático, es un mate de la risa como Shazam. Realmente te vende a básicamente este niño que está atrapado en el cuerpo de un hombre y que tiene un montón de posibilidades en términos de los poderes que puede usar. Los chibolos también están muy bien. El mejor amigo de Billy me parece que es uno de los mejores personajes de la película, es un mate de la risa. Me recordó un poquito en aspecto y en personalidad a Fred Savage cuando era niño, obviamente, me pareció bien bacán. Mark Strong no es necesariamente uno de los mejores villanos que jamás haya visto, pero igual me pareció muy entretenido, es muy intimidante, es muy poderoso y definitivamente es mucho mejor que cualquiera de los villanos digitales que hemos tenido en otras películas de DC, como Steppenwolf, que era un pixel andante, o el troll en las cavernas de Batman vs Superman, o hasta el villano final de Mujer Maravilla, que también era un pixel. El tener a alguien mucho más humanizado y que básicamente es el opuesto al héroe, no solamente en poderes, sino también en ideologías y en opiniones, ¿no? Porque claro, ambos tienen orígenes muy similares, solamente que uno decide tomar el camino correcto y el camino más relacionado a relaciones con familias, aceptar a otras personas, mientras que la otra persona simplemente se obsesiona con su padre que era una basura y su hermano que era una basura y por ende decide vengarse de medio mundo y obtener el poder, ¿no? Son personajes que son muy similares y a la vez muy distintos. Eso me gustó bastante y te lo humaniza bastante y hace que uno pueda empatizar con el villano a pesar de que evidentemente está haciendo las cosas malas. Eso me gustó bastante, ¿no? Y nuevamente es mucho mejor que tener por ahí una vaina hecha por computadora por las puras. Y obviamente todo el tono de la película es un mate de la risa. Me encantó el hecho de que no se tome demasiado en serio a sí misma, lo cual creo que funciona muy bien en este contexto y en esta historia, porque, bueno, en realidad Zachary Levi no se ve tan... Se ve un poquito ridículo con el traje, o sea, se ve bacán, se ve como un superhéroe, pero la capa no le ayuda, los colores no le ayudan y se ve un poquito plastificado, pero creo que es parte del encanto de la película. Y al final del día se siente como un buen cambio después de tanta depresión luego de las películas anteriores de DC. Por incluso, a pesar de que, por ejemplo, la Liga de la Justicia había tratado de ser un poquito más ligera, al final como terminó siendo un arroz con mango, como que tampoco terminó de convencer. En cambio acá sí sientes que es una película que ha sido concebida de esta manera desde un principio y por ende funciona. Yo a Shazam le pongo
4 estrellas sobre 5, realmente la pasé muy bien viendo esta película, es muy entretenida, tiene unos temas muy interesantes, está muy bien actuada, tiene un villano sólido, tiene buenas escenas de acción, no abusan de los efectos especiales, se siente un poquito más pequeña en escala, pero por ende un poquito más íntima y me parece que tiene un montón de corazón y eso es algo que le había estado faltando bastante a las películas más recientes de DC. Muchas gracias por ver este video, como siempre, no dejen de seguir proyectando ideas en todas mis redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en el siguiente. Chau.